Canso de señalar que el lema de nuestra Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en este año en Puerto Rico, para mí es uno de los mejores que yo he visto. Si ustedes estuvieron en la convención, ¿verdad?, o leyeron el material, el tema de la iglesia general, como me gusta llamarlo, es una iglesia firme ante los desafíos contemporáneos. Y los que estuvieron en el Coliseo, Rubén Rodríguez, vimos la gran pancarta, ¿verdad?, que tenía a la parte de atrás el altar, preciosa, con ese lema, que me parece a mí, repito, es un lema muy, muy interesante, muy particular. Y de ese lema, muchas iglesias han desprendido, ¿verdad?, temas particulares y lemas particulares, porque el lema general tiene una pertinencia y muchos ribetes, como me gusta decirlo, muy particulares y muy interesantes. Por ejemplo, Metropolitana, allá nosotros, nuestro lema del año es una iglesia firme ante los desafíos. Y luego de desafíos, 3 puntos suspensivos. Porque mire que hay desafíos para la iglesia, ¿verdad? Y hay tela allí para cortar bastante. Ustedes están enfatizando la firmeza en la fuerza de la esperanza. No sé si es el lema del mes o del año, del mes. Muy bien. Y este tema, ¿verdad?, o este lema de la iglesia general y de las iglesias locales, pues me parece a mí que son muy particulares porque provocan la enseñanza y la predicación de la palabra con una aplicación para la vida de todos los días. Siempre he planteado que la predicación y la enseñanza tiene que tener aplicación. Le tiene que decir algo a la gente. El otro día hablaba con un amigo con el que juego tenis, un creyente católico, muy interesado en las cosas de la vida y de vida espiritual, pero él me decía, pero a veces voy a la iglesia y una hora después yo no recuerdo de qué hablaron, porque me señalaba, porque lo que se dijo no tiene una aplicación relevante para mi vida. Y eso me pareció fascinante, ¿verdad? Porque la enseñanza de la palabra y la proclamación de la palabra tiene que tener una aplicación para la vida del creyente, del que escucha, de la persona. Bendito el nombre del Señor. La palabra siempre la tiene. Lo que él está diciendo es la entrega de esa palabra, ¿verdad? En la predicación, el mensaje, le faltó algo. No llegó a mí, le faltaba algo para que me motivara y que me dejara pensando el resto de la semana, el lunes por la mañana, el martes, en el trajín del día, en la pelea con el tránsito, con la gente, con las circunstancias, ¿verdad? O sea, que me parece allí que hay algo relevante en lo que él estaba diciendo. Como dije, ustedes están enfatizando la firmeza en la fuerza de la esperanza. Ese es un tema muy interesante, muy particular. Porque la esperanza es tema obligado y es tema recurrente en las páginas de la Biblia. Donde quiera usted mete su cabeza a leer, usted va a encontrar por allí algo que tiene que ver con la esperanza, ¿verdad?, en el libro sagrado. Es interesante que sobre la esperanza yo aprendí desde muy pequeño, y creo que mencioné esto aquí en otra ocasión, en el altar familiar que hacía mi abuelo. Por alguna razón que todavía yo nunca he entendido, los primeros años de mi vida yo los pasé con mi abuelo materno. Mi papá y mi mamá estaban casados y vivían cerca de nosotros, pero mi hermano y yo y primas hermanas vivíamos con mis abuelos. Y eso fue una experiencia fascinante. Mi abuelo, un creyente evangélico de toda la vida, bueno, no de toda la vida, ¿verdad?, adulto, vino al Señor, siempre digo esto porque me gusta honrarlo, vino al Señor una noche borracho. ¿Y sabe qué? Nunca se tornó atrás. Y me enseñó el evangelio. No hablaba mucho. Yo creo que hacía alusión a lo que una vez le dijo San Francisco de Asís, creo que fue a uno de sus monjes. Vete por ahí por el pueblo y predica. Y si es necesario, habla. ¿Qué usted cree? Vete por allí y predica. Y si es necesario, habla. Así que mi abuelo, ¿verdad?, me enseñó el evangelio. Y él acostumbraba a reunir a sus nietos. Yo soy el nieto mayor de la parte de mi mamá hacia ellos, ¿verdad?
Y ahora, después que tengo nietos, he descubierto la maravilla de ser abuelo, como decía la hermana, y entiendo por qué mis abuelos me trataban como me trataban. En el altar familiar que él realizaba en la casa, por alguna razón él me asignó a mí siempre leer el pasaje bíblico, lo cual agradezco. Y un verso que aprendí en ese altar familiar fue el Salmo 62:5, que dice: alma mía, reposa, porque de Él es mi esperanza. Yo siempre recordé ese verso, se quedó grabado para siempre. Muchos años más tarde, estudiando la Biblia y con las versiones de la Biblia modernas que hay, por ejemplo, Dios habla hoy, Biblia de estudio, etcétera, leyendo el verso que la hermana leyó, ¿verdad?, del corazón contrito, ese verso en la versión Dios habla hoy de la Biblia, hablo del Salmo 34, verso 18, miren lo que dice: el Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. Eso es un verso, es la palabra de Dios, es el mismo verso, ¿verdad?, puesto en palabras con aplicación para la vida de todos los días. En una ocasión, como parte de mi trabajo como propagandista médico, en los últimos años, visitaba a un psiquiatra cristiano y compartía con él cosas de la Biblia, y una vez le enseñé ese verso y él se me quedó así con los ojos abiertos como diciendo: wow, qué palabra tan particular y tan necesaria. Lo repito, el Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. La versión que ustedes leyeron, la repito, es la Reina Valera, ¿verdad?, con la que aprendimos: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Miren, hermanos, vivir afirmando la esperanza es un desafío formidable. Afirmar la esperanza hoy es un desafío formidable. Yo no tengo que abundar esta mañana para resaltar que Puerto Rico vive un momento, y entre paréntesis quiero decir que ese momento ha durado más de lo que queríamos, ¿verdad?, o más de lo que queremos. Puerto Rico vive un momento de mucha incertidumbre y de mucha desesperanza. Hace poco el Nuevo Día volvió a encuestar al país y esto que acabo de decir se comprobó, porque la gente vive en un ambiente de desasosiego y de desesperanza. No tengo que abundar, usted lo lee todos los días, lo escucha todos los días, se habla en las reuniones, ¿verdad?, donde quiera, todos los días hay algo que abona a ese ambiente, a esa sensación, a ese pensamiento de desesperanza, de fracaso, de desasosiego. Así que afirmar la esperanza en medio de ese ambiente, repito, es un gran desafío, pero es el desafío de la iglesia, y a eso es que está llamada la iglesia. Por eso me pregunto, ¿cómo responde la iglesia ante esta realidad de la cual también somos parte? Porque no es que es para aquellos y no para nosotros, no, la iglesia es parte. La iglesia está metida en esa situación, porque el país nos pertenece a todos, ¿verdad? Aunque usted no haya votado por el gobernador de turno, el país le pertenece y es parte de ese problema. Esa es la realidad. Yo creo entonces que es pertinente retomar las palabras del apóstol Pablo. Voy a citar algunos versos. En Romanos 5:5, allí el apóstol dice: y esta esperanza, hablando de Cristo, no nos defrauda. Miren qué bien, en versión de estudio. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha llenado con su amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. A mí me ha fascinado siempre ese texto. Y esta esperanza no nos defrauda. Es una frase muy particular. Claramente establece que Cristo es el fundamento de nuestra esperanza. Por eso la iglesia lo proclama, por eso la iglesia se reúne, por eso la iglesia, si usa un credo en algún momento dado, siempre se ha dicho que era: Jesucristo es el Señor.
porque en Él está cifrada, basada, anclada la esperanza y la vida de la iglesia. Claramente, ¿verdad? Tenemos que seguir afirmando en medio de este mundo en el que vivimos esa realidad, ese fundamento tan particular que es lo que mantiene la iglesia por los siglos y la seguirá manteniendo por los siglos hasta que estemos con el Señor, ¿verdad? Para siempre. Eso significa que la esperanza de la iglesia, la esperanza tuya y mía, está anclada, repito, en fundamento sólido, fundamento que resiste los embates, fundamento que resiste el tiempo, fundamento que resiste los ataques y los intentos de degradación, para usar una palabra fea, pero de moda hoy día, ¿verdad? Esa palabra como que todos los días en el periódico y en la radio aparece. Miren, porque el fundamento de la iglesia ha sido atacado siempre y seguirá siendo atacado. O sea, la iglesia no está viviendo siempre en un jardín de rosas sin espinas y con perfume. No, la iglesia vive dependiendo y esperando, pero atacada constantemente. Y hoy, yo creo, más que nunca antes, se ataca de frente a la iglesia. Porque antes yo he escuchado testimonios, ¿verdad?, de gente que vivían o pastores que trabajaron en sitios difíciles, de las comunidades, de estas comunidades difíciles en Puerto Rico, ¿verdad? Y decían, sí, pero cuando el pastor pasaba, el que estaba en la esquina con un cigarrillo o con una cerveza o haciendo lo que no era, decía, ahí viene el pastor. Eso yo lo he escuchado. Ahora no. Ahora te cuestionan la Biblia, yo no creo en eso. Que eso lo dice ahí, eso no es para mí. He hablado con gente que te plantea directamente ese reto, esa afirmación para realmente atacar, ¿verdad?, el fundamento sólido de la iglesia. Y la iglesia tiene que estar consciente que eso es así y estar preparada para seguir afirmando ese fundamento de Cristo el Señor en nuestra vida. Bendito sea su nombre para siempre. Es importante afirmar esto, hermano, porque hay esperanzas que se ponen en cosas, en personas, en ideas, en líderes, etcétera, etcétera, que nos defraudan. Yo estoy seguro que si por lo privado me reúno con usted y le digo, ¿te ha defraudado alguien en el cual pusiste la esperanza? Muy posiblemente vamos a decir que sí. Y la pregunta de la otra forma también tiene sentido. ¿Has defraudado a alguien en algún momento dado que puso la esperanza en ti? Sí, también lo hemos hecho. Definitivamente, esta lucha, ¿verdad? En ideas, en líderes, en programas que nos defraudan. Pero Cristo, el Señor de la iglesia, permanece, dice la Biblia, inmutable, sin cambiar. Por eso confiamos en Él. No hay cambio. De hecho, el texto dice que no hay sombra, dice Reina Valera, no hay sombra de variación, ¿verdad? Refiriéndose a que ustedes saben que en la antigüedad, aunque los hay todavía, pero el tiempo se marcaba por relojes, ¿verdad? Por el sol. Y la sombra era lo que determinaba la hora. Así que para hablar de Jesús, que no cambia, que permanece firme, dice, en Él no hay sombra de variación, permanece firme, firme, firme por los siglos. Miren, la esperanza es necesaria para vivir. A pesar de que es difícil afirmarla en tiempos como este, la esperanza es necesaria para vivir. Porque si usted se levanta por la mañana afirmando en su ser interno que la cosa va a estar, que no puede, no puede. Esa es la realidad. Así que se levanta por la mañana y sabe que va a haber dificultad, pero usted afirma en el nombre del Señor que vamos hacia el frente, confiando en Él, venciendo obstáculos. Leí hace un tiempo atrás sobre dos estudios, en estos días más bien, sobre dos estudios sobre la esperanza. Miren qué interesante. Uno de estos estudios fue poner un ratón de laboratorio en un cubo de agua y permitir que nadara. Al cabo de unos minutos, el ratón se cansó, se rindió y se ahogó. Pusieron a otro ratón en condiciones similares, excepto que lo sacaron después de un tiempo, evitando que se ahogara.
Posteriormente volvieron a ponerlo en el agua y descubrieron que el mismo ratón que sacaron se mantuvo intentando salir, es decir, nadando con esfuerzo por 20 horas sin rendirse. El efecto de la esperanza, porque él sabía, ¿verdad? Claro, no hay pensamiento ahí como el nuestro, pero él sabía que en algún momento previo antes lo habían rescatado. Así que el efecto de la esperanza está ahí para permanecer intentando, luchando, tratando. Sabemos que estaremos con el Señor, pero le decimos, Señor, sí, pero todavía no, ¿verdad? Sé que voy, pero no tengo prisa. Es cuando tú digas, ¿verdad? Y estar aquí disfrutando y viviendo, como decimos, realmente es complejo. Tiene sus asuntos, tiene sus dificultades. Porque la vida viene acompañada de dolor, de frustración y de gran quebranto. Hay alegrías, claro que sí, pero hay quebranto, hay dolor, hay pérdidas. Usted puede ponerle por ahí todo lo que usted quiera. Pero la iglesia, hermano, por tal razón, la iglesia anclada en Cristo tiene la mejor oportunidad de compartir la palabra y de desplegar la acción consona con esa palabra. Vete por ahí y predica, y si es necesario habla. La iglesia tiene la obligación de desplegar esa palabra y esa acción consona con la palabra para romper el ciclo de la desesperanza. Bendito sea el nombre del Señor. Y a veces, cuando salimos en el día, ¿verdad?, a hacer las cosas, a veces le he dicho al Señor, Señor, ¿cuál es tu plan para mí hoy? O ponme en tu plan hoy. Y a lo mejor tu plan o el plan de Dios para ti es que fuiste a la fila del banco o de la AAA a hacer un reclamo, y allí el Señor tenía a alguien o pone a alguien al lado tuyo con una necesidad de una palabra orientadora para que tú le digas de lo que Él puede hacer y de la experiencia rica de vivir con Cristo el Señor. No quiere eso decir que tú no tengas dificultades, no, pero quiere decir que en medio del vendaval, como decíamos en el cántico, ¿verdad? Cúbreme, ahí, en medio de la dificultad, permanezco firme porque tú estás conmigo, bendito sea el Señor para siempre. Esa es una palabra que conocemos, que sabemos. Yo no estoy diciendo nada que usted nunca haya escuchado, pero ¿sabe qué? Esa palabra tiene que seguirse predicando, repitiéndola todos los días, porque la gente la necesita, bendito sea el Señor, y la iglesia la tiene que entregarla con una aplicación, como me decía mi amigo, el que les conté al principio, que cuando la gente salga después de haber estado contigo en esa fila, la gente diga, esto que me dijeron tiene sentido. Provoque una acción, provoque una pregunta, una invitación, provoque a ir al texto, o provoque ir a la iglesia a la que iba y había dejado de ir, provoque un reencuentro con Jesucristo, motivado por lo que tú le dijiste, porque estabas cónsono o estoy cónsono con el plan de Dios para mi vida. Bendito sea el Señor para siempre. La iglesia tiene la mejor palabra, la palabra del Señor. Todos los días puede haber alguien muy cerca de nosotros que necesita escuchar una palabra cristocéntrica, ¿sabe? Una palabra no de religión, no, cristocéntrica. Porque de lo que se trata es de afirmar lo que Cristo hizo por nosotros. Bendito sea el Señor. Y no es que ofrezcamos una liberación de dificultades como por arte de magia. No, tampoco es eso. No es eso, porque el mismo Jesús dijo en Juan 16:33, creo que fue, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. O sea que nos dio el aviso, ¿verdad? Nos lo dijo el Señor. Es como cuando, en estos días, cuando he ido para San Juan en las mañanas del sábado, cierran un carril antes de entrar, ¿verdad?, después de pasar las Américas, hacia el túnel Minillas para trabajar, y te dice allí, cerrado desde el viernes a tal hora hasta el domingo, hasta el lunes a las 5 de la mañana, creo que es algo así. Y a veces la gente se olvida de que eso está allí, y a las 2 de la tarde, hacia esa área, el tapón llegaba a Plaza de las Américas. O sea, fueron avisados. ¿Por qué digo eso? No, porque el Señor nos está diciendo aquí, ¿sabe qué? Va a haber conflicto, va a haber dificultad, va a haber momentos duros, va a haber momentos cuando tú vas a decir, Señor, ¿dónde estás? Estás conmigo, no te veo, no te siento, no te oigo.
Pero no es cuestión de verlo, de sentirlo o de escucharlo, sino de creer afirmando esta palabra bendita que permanece para siempre y que Él está a tu lado siempre para consolarte y darte la fuerza para seguir adelante. Y esa palabra tú la vas a compartir con el otro. Bendito el nombre del Señor. No es ciencia. Es sencillo, pero la gente necesita escucharlo, hermano. La gente necesita que alguien se acerque para darle esa motivación de no hueca, sino basada, anclada en Jesucristo. En el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Esa frase de confiar me llama la atención porque que mucha desconfianza hay, ¿verdad que sí? ¿O usted cree que, por ejemplo, el problema que tenemos en Puerto Rico, el problema, por decirlo genéricamente, no se sabe cómo se va a resolver o cómo se puede resolver? Seguro que sí, pero lo que pasa es que hay desconfianza entre unos y otros, porque las motivaciones están ahí, ¿verdad? Qué bueno saber que nosotros podemos confiar en uno que la motivación que tiene no es engañarte, no es hacerte daño, no es tomarte el pelo, no es cogerte de bobo, como decimos, sino siempre ha sido y será bendecirte. Bendito el nombre del Señor. Cuidarte, sostenerte, como el padre amante que esperaba a su hijo, como el pastor que sale a buscar la que está perdida. Miren, Hebreos 10:23, para mencionar otra cita, dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Frase que me llama la atención: firmes y sin fluctuar. Porque la implicación es desafiante, porque los seres humanos fluctuamos debido a las emociones. Todos ustedes han experimentado, yo también. Nos levantamos un día, nos acostamos motivados, contentísimos, qué bueno, tremendo, y por la mañana nos levantamos, prendemos el televisor a las 5 de la mañana para escuchar las noticias o ver algo, y enseguida viene algo que mina nuestro pensamiento, y de momento, ¿verdad que sí? Como que decimos, pero qué bueno es saber que aquí habla de que este Señor al que tú le sirves se mantiene, dice, firme y sin fluctuar. El Señor sabe, nos conoce, Él sabe que somos así, que fluctuamos, Dios lo sabe. Aún así nos llamó, miren qué interesante, a pesar de que somos así por nuestras emociones, nos llamó para ser su pueblo, para ser su iglesia y para ser los portadores de una palabra orientadora y poderosa que marque el derrotero correcto para otros y para mí. Bendito sea el Señor. Con todas nuestras emociones, así el Señor te quiere y te usa y te envía y te dice: comparte. El Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. Para ir concluyendo, ¿conoces o conocemos a alguien así? Alguien que ha perdido la esperanza. Conocemos gente así. El Señor nos invita a compartir lo que tenemos para restaurar a esa persona, para ayudar en el proceso de restaurar a esa persona. La persona lo está esperando, hermano. La gente lo espera, la gente lo necesita. Bendito el nombre del Señor. ¿Te sientes así o me siento así porque la vida te ha golpeado sin piedad? Miren, usted se pone a hablar con la gente y hay cada historia difícil, de golpe, ¿verdad? De situaciones. Las hay. Aquí está entonces en ti y en mí la esperanza que no defrauda. Bendito el nombre del Señor. Pero hay que acercarse, ¿verdad? El Señor está cerca, pero hay que venir a Él, hay que creerle a Él que todo lo sabe y que todo lo puede, ¿verdad? El Señor sabe, Dios no vive en incertidumbre. Él está claro, Él todo lo sabe, Él todo lo puede, lo sabemos nosotros. Él está en control. Hay un verso por allá en Isaías que dice: el Señor está sentado sobre el círculo de la tierra. Y a mí se me antoja pensar que es como si se estuviera meciendo en una vaca tranquilito,
¿verdad? Cuando usted se sienta en una hamaca, no hay muchas hamacas, pero todavía por ahí quedan, ¿verdad? La idea que tengo de la hamaca es que usted se sentaba allí en el vaivén del día o de la tarde, y con ello la implicación era, habrá dificultades o habrá lo que haya, pero estoy aquí en control. Pues mire, cuando dice allí, el Señor está sentado sobre el círculo de la tierra, a mí me encanta pensar que Dios está sentado en su hamaca allí, tranquilo, ¿verdad? Disfrutándome, porque te ama, porque me ama, en control. Dios no vive en incertidumbre. Paréntesis, ahí siempre digo que si Colón hubiera, o la gente de aquel tiempo de Colón, no Colón, los que estaban allí en contra, hubieran leído ese verso, se hubieran dado cuenta de que eso de la tierra plana, todo ese revolú se hubiera evitado. Porque dice el círculo de la tierra, ¿verdad? Pero eso es otra cosa, para otro día. Déjenme compartir unas citas bíblicas para terminar, que conocemos y que cobran mucho sentido en esta coyuntura que vivimos. Isaías 40:31, ustedes la conocen, dice, los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas, podrán volar como las águilas, podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Claro, ese texto, ¿verdad?, tiene implicación espiritual. No es que físicamente uno no se canse, nos cansamos, ciertamente, pero el texto tiene una aplicación para nuestra vida. Y más en un tiempo como el que vivimos, necesitamos afirmarlo y seguir dependiendo de Él. Bendito el nombre del Señor. Miren, esas palabras fueron dichas al pueblo de Israel cuando estaba en el cautiverio babilónico. Israel no estaba de vuelta todavía en su territorio. Fue una palabra que le dio el profeta para el futuro. Y eso no es sencillo, no es nada fácil ver esa promesa en un momento dado donde lo que está pasando es todo lo contrario, pero la palabra se cumplió y ahora tiene validez para nosotros. Romanos 12:2 dice, vivan alegres por la esperanza que tienen, soporten con valor los sufrimientos. O sea que esto de las dificultades y sufrimiento no es opcional, ¿verdad? No es como lo que uno ordena en el restaurante. Cámbiame la papa, tráeme la ensalada, no me la traiga, ¿qué aderezo quiere? No es así, está incluido, eso ya está allí dado. Vivan alegres por la esperanza que tienen, soporten con valor los sufrimientos, pero miren qué dice después, no dejen nunca de orar. Ahí está la clave, no dejen nunca de orar. En estos días yo he estado hablando mucho con mi hija, ¿verdad? Como siempre, comenté aquí hace unos años atrás que tiene un niño con síndrome Down y tiene unas implicaciones muy serias. Y el otro día escribiéndole le decía, ¿sabes qué? Mirando, ¿sabes? Cuando uno va de viaje y va con estos teléfonos de ahora, pues hay un modo, un feature, como se quiera decir ahí, que uno lo puede usar, pero tiene que apagar la capacidad del teléfono, ¿verdad? Aunque está cambiando. Y entonces se llama Airplane Mode o On o Off. Y yo le dije a ella, ¿sabes qué? Se me ocurre pensar que hoy día tenemos que vivir en Prayer Mode todo el tiempo. En otras palabras, en actitud de oración todo el tiempo. Porque no es que esté de rodillas a las 24 horas, si pudiera estarlo y quiere estarlo, fantástico, por eso no es lo que dice el texto, es andar en ese prayer mode, en ese ambiente, en esa actitud de oración, porque como dice ahí, no dejen nunca de orar para que la esperanza se haga realidad en tu vida y en la vida de otros. En una ocasión, alguien escribió, y termino, de forma anónima, en el boletín de la famosa Catedral de Notre Dame en París, dijo esta persona, el mundo pertenecerá mañana a los que mantuvieron la más grande esperanza. Hermano, la iglesia, tú y yo, somos los que tenemos la más grande y más sólida esperanza. ¿Qué vamos a hacer con ella? Vamos a salir a compartirla. Reguemos la semilla de esa esperanza que no defrauda por donde quiera que vayamos, todos los días, en todo momento. No perdamos el tiempo, aprovechemos la ocasión. ¿Sabe por qué? Porque el terreno siempre está fértil y receptivo. Cuando hay crisis,
la gente está más receptiva a escuchar la palabra de Dios. Y en este momento vivimos en crisis. Terminemos con una palabra de oración. Señor, gracias por esta palabra tuya, sencilla, que habla tanto a nuestro corazón y que nos orienta y nos motiva y nos recuerda que tú estás con nosotros, que tú eres el Señor, que podemos esperar como esperamos y confiar en ti, Señor, porque no fallas, no cambias, eres el mismo. Si hay personas en nuestro medio esta mañana que ha perdido la esperanza o la fe por el vendaval que vive, yo te ruego que esta palabra, Señor, se aloje, se incruste en su mente, en su corazón, y salga esta mañana, claro está, no habiendo resuelto la dificultad por la que está pasando, pero sí agarrado fuertemente a ti, afirmando que tú estás con él, con ella, para darle la sabiduría, la gracia tuya y la dirección para tomar las decisiones correctas, de forma tal que un día pueda testificar en el seno de la iglesia: aquel día la palabra del Señor me marcó y el Señor obró como le estaba pidiendo. Señor, que la iglesia en este lugar y en todo lugar en el país afirme que tú eres esa palabra, esa esperanza firme, afirme cada día con palabra y acción que tú eres, Señor amado, lo que necesitamos para reorientarnos a lo correcto, a lo verdadero, a tu amor, a tu plan para nosotros, y en primer lugar servirte a ti, Señor amado, para que nuestra casa, en todo el sentido pleno de la palabra, se ponga en orden. Gracias porque podemos afirmar esa esperanza que nos has dado y vivir todos los días creyendo y disfrutándola, porque tú nos acompañas en el proceso. En el nombre de Jesús, en acción de gracias.